Venezuela. Bien, vamos con, siguiendo el tema de ese país, el joven Basil da Costa se ha convertido en uno de los mártires de las protestas en Venezuela. Su cuerpo fue llevado en procesión por las convulsionadas calles de Caracas. Un deportista y un simpatizante del gobierno también murieron durante esta manifestación. Veamos. Tras la violenta protesta que se vivió ayer en Venezuela, que dejó un saldo de 3 jóvenes fallecidos y más de medio centenar de heridos, conozcan en este informe quiénes fueron los 3 estudiantes abatidos en la multitudinaria protesta realizada en el país. Robert Redman murió durante protestas que se registraron en el municipio de Chacao, pasada las 6 de la tarde, según se puede ver en el Twitter de la víctima. Redman cargó a Basil da Costa, estudiante que murió tras recibir un disparo en la cabeza. Robert dejó testimonio de su acción activa en varios tweets, sin presagiar que horas después recibiría un disparo en el brazo que a la postre acabaría con su vida, convirtiéndose en el tercer fallecido de la sangrienta jornada. Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, tragué bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció, ¿y tú qué hiciste?, publicó a las 6:25 de la tarde. Horas más tarde, la Asociación de Maratonistas Runners Venezuela, al cual pertenecía Redman, daba cuenta del fallecimiento del joven diciendo: Robert Redman, segundo corredor de la familia Runners Venezuela, que muere víctima de la violencia en el país en los últimos 12 meses. Por su parte, Basil Alejandro da Costa Frías tenía 24 años. Murió la tarde de ayer durante una marcha opositora escenificada en la avenida Universidad de Parque Carabobo. Era de Guatire, estado Miranda. A través de sus cuentas de Facebook y Twitter pudo conocerse que era amante del fútbol y la playa. Era fanático del Deportivo Táchira y la Vino Tinto. Recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Vargas, donde falleció minutos después de su ingreso. Finalmente, Juan Montoya, de 40 años, era miembro del colectivo José Leonardo Pirela el 23 de enero. Al parecer, el funcionario chavista estaba con unos compañeros del colectivo en el lugar. En medio de la confusión, hubo disparos y él fue alcanzado por 2 proyectiles. Montoya se encontraba vestido de civil y fue ingresado al Hospital José María Vargas de Cotiza, donde falleció. Como se sabe, la protesta venezolana se realizó en el marco del Día de la Juventud, donde miles de venezolanos salieron a las calles para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro el cese de la represión, la liberación de otros estudiantes detenidos en la cárcel de Coro y la implementación de un nuevo sistema económico que levante el aparato productivo del país. Muy bien, viendo esas imágenes terribles pues de la violencia en las cuales los 3 fallecidos son jóvenes venezolanos, ¿los Tupamaros tienen relación con esta organización uruguaya? ¿Es un anexo o han adoptado el nombre? Bueno, la organización uruguaya como tal dejó de existir hace ya un tiempo, pero creo que han adoptado efectivamente ese nombre. Es una organización a la que perteneció el actual presidente uruguayo, pero era una organización, digamos, guerrillera, que utilizaba la fuerza o la violencia como medio de acción política. Ya no hay una organización de ese tipo en Uruguay, pero en todo caso el nombre es en sí mismo ominoso en tanto rememora la acción armada como medio de acción política, ¿no? Pero, o sea, es un grupo que apoya al chavismo. Estamos hablando, ¿son entrenados por el chavismo? ¿Son personas que participan de manera espontánea? ¿Cómo funciona? Es discutible. El gobierno alegaría que son gente que espontáneamente no, son grupos organizados de la sociedad que apoyan al gobierno, no funcionarios gubernamentales que actúan como fuerza de seguridad del Estado. No un ejército, no. Pero en la práctica reciben apoyo del gobierno. ¿Tienen armas también? Sí, no es la primera vez que las usan, además van en grupos de motocicletas, y un poco a eso voy cuando digo que la fuerza o la movilización con la posibilidad de choques violentos no es lo que más le conviene a la oposición, porque en ese campo el gobierno tiene una gran ventaja. Mal que le pese a sus opositores, el gobierno todavía es capaz de movilizar un sector significativo de la sociedad, ¿no? Pero además de ese sector de la sociedad mejor organizado y con mayor capacidad de movilización probablemente que la oposición, tiene el respaldo de la Fuerza de Seguridad del Estado.
Entonces, salvo que tú logres dividir a la fuerza de seguridad o en todo caso a la élite gobernante, cosa que según la literatura es fundamental para las transiciones del autoritarismo a la democracia, es difícil derrotar una fuerza tan contundente. Pero el punto es que aquí, en lugar de dividir al oficialismo, la oposición misma al adoptar esta táctica se está dividiendo. Nuevamente creo que es una táctica equivocada. Claro, pero tendrían que pelearse entre ellos, pues, ¿no? Entre Nicolás Maduro, Elías Jaua, y en todo caso, si se llevan mal, no lo van a conocer. Pero también acusan a la oposición de tener relaciones, creo que es con violencia de mexicanos, creo que había leído el ministro del Interior. ¿Hay algo cierto o simplemente acusaciones sin fundamento? Recordemos todas las acusaciones que lanzó en el pasado Maduro y que jamás se tomó la molestia de probar, ¿no? Y ya se olvidó. Sí, digamos intentos de asesinarlo a él, en donde estaban involucrados sicarios salvadoreños, políticos estadounidenses, el expresidente Uribe de Colombia. ¿Qué fue de esas denuncias? Quedaron en el olvido. Yo no he visto ninguna evidencia de esta nueva denuncia. Muy bien, vamos a dejar Venezuela y nos vamos a Argentina. La presidenta Cristina Fernández afirmó que la especulación de precios es un intento de desestabilización. Acusó a los empresarios y los supermercados de prestarse al juego. Denunció un intento de desestabilización. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, volvió a criticar a los mercados financieros de querer volar por los aires a su gobierno y acusó a los medios de comunicación de hacerles el juego. En un acto realizado en la Casa Rosada, la mandataria defendió también el programa de precios cuidados y pidió a los argentinos defender su bolsillo. Tenemos que trabajar fuertemente con todo esto, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir defendiendo, porque antes decían que fijaban los precios por el dólar ilegal, ellos le decían blue. Después lo aumentaron porque aumentaba el dólar oficial, y cómo lo aumentar si el dólar oficial siempre estuvo abajo del blue. Y después por las dudas, porque en realidad yo no voy a adjetivar porque soy la presidenta, pero que cada uno y que el pueblo saque sus conclusiones. Fernández también arremetió contra los empresarios y supermercados por los aumentos de precios y se quejó por las fuertes alzas en la yerba mate. ¿Cuál es el motivo para que en la Argentina falte la yerba? ¿Es un insumo importado? ¿Ven cómo mienten? ¿Es un insumo importado la yerba? Entonces, evidentemente, esto se llama especulación. Sus críticas también alcanzaron a los medios de comunicación. Antes que nada, un poquito de disculpas por la cadena nacional. Queremos que se enteren de las cosas buenas que han pasado en la Argentina. Si no utilizamos este medio, esto no sale en ningún lado, sino parece que nos estamos rascando, dijo Fernández en alusión de que su gobierno no ha dejado de trabajar. Hay muchas críticas contra el gobierno de Cristina Fernández. Hoy Argentina ha presentado un nuevo índice de inflación 3,7 en enero. Ese es según la situación, pero se habla pues realmente de desestabilización, que la gente está muy preocupada por los precios, después también que se habían quedado sin luz en algunas partes. Yo creo que la cosa está un poco difícil, ¿no? Pero el gobierno argentino, a diferencia del venezolano, está tratando de tomar medidas correctivas que van, en mi opinión, en la dirección correcta. El problema es que esas medidas correctivas que dan en la dirección correcta a largo plazo, en el corto plazo, pueden crear problemas adicionales. O sea, Argentina tiene una inflación no reconocida oficialmente de entre 25 y 30%, tal vez incluso un poco más de 30%. Y claro, si en lo inmediato devalúas la moneda local, cosa que no está mal, la cotización oficial, la moneda oficial, quiero decir, que no está mal porque en aras de mantener el tipo de cambio anterior el gobierno estaba perdiendo reservas internacionales, el nuevo tipo de cambio aparentemente es sostenible al menos por un tiempo. Al devaluar estás encareciendo las importaciones y estás añadiendo fuego al proceso inflacionario. Luego el gobierno dice que va, no en lo inmediato para no añadir más fuego o más leña al fuego, luego va a empezar a retirar los subsidios a la energía y al transporte, que son una de las fuentes principales de déficit fiscal. Entonces, al cerrar el déficit fiscal, reduciendo estos subsidios,
eso también es bueno para la economía hacia adelante, incluso para reducir la inflación más adelante, pero en lo inmediato van a subir el transporte y la energía. Entonces, el gobierno está atrapado en una situación en la cual, si bien las medidas que está tomando o está a punto de tomar van a ayudar en el largo plazo a la economía, en el corto plazo agudizan un problema como el de la inflación, y ese es al que hace referencia en este discurso la presidenta argentina. Fernández. Muy bien, vamos a seguir con más información. Funcionarios mexicanos y de Estados Unidos cerraron un sofisticado túnel transfronterizo. Confiscaron grandes cantidades de marihuana y de heroína. Por medio del trabajo e investigación en conjunto de la patrulla fronteriza de la DEA y las fuerzas federales mexicanas, fue posible el hallazgo del túnel más largo entre ambos países destinado al tráfico de drogas. El túnel corría por debajo del suelo de una yarda en Nogales, en el estado mexicano de Sonora, a otra casa en la ciudad de Arizona del mismo nombre. Tiene una longitud de 146 metros de largo, 2 de ancho y 3 de altura. Además contaba con iluminación eléctrica y estaba equipado con ventiladores que permitían la circulación de aire en el interior. La investigación ha dado con 3 sospechosos de estar tras la construcción del túnel, en el cual se pudo incautar más de 290 kilos de heroína y marihuana. Desde 2008, más de 75 túneles transfronterizos han sido descubiertos en la frontera del suroeste de los Estados Unidos y México, según federales de Estados Unidos. Muy bien, y seguimos con Estados Unidos. Un ciudadano cubano fue ejecutado en una prisión de Florida por la violación y muerte de un pequeño niño de 9 años en 1995. Un reo de origen cubano fue ejecutado en una cárcel del estado de Florida tras una demora de casi 2 horas a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. A Juan Carlos Chávez, de 43 años, condenado por el asesinato del niño Jimmy Rice, le suministraron la inyección letal en la prisión de Stark. La ejecución se produjo tras recibir una decisión adversa del Tribunal Federal sobre la nueva droga usada en el cóctel mortal del estado. Chávez, un agricultor que llegó en 1991 a Miami, fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Rice, ocurrido en 1995 en una zona rural del condado de Miami-Dade. Tras mantenerlo secuestrado durante varias horas en su tráiler, en donde lo violó, Chávez lo asesinó cuando éste intentó escapar y luego lo descuartizó. Horas antes de la ejecución, la Arquidiócesis de Miami realizó una vigilia por Chávez, al igual que por la víctima y su familia, en la Iglesia Católica de Santa Marta. Muy bien, creo que finalmente se hizo justicia para ese pequeño niño inocente. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con la renuncia del primer ministro Enrico Letta en Italia.